pasado, sí, vestidos, sí, de qué, así se llama el tema, vestidos de qué. Sí, la semana anterior tuvimos la lectura en Éxodo capítulo número 28, sí, Éxodo capítulo número 28. Hoy, por favor, sí, este texto, prácticamente todo ese capítulo fue motivo de lectura. Sí, hoy vamos a escuchar la lectura, sí, para darle un poquito de agilidad y de esa forma poder, sí, concentrarnos en la segunda parte de la vestimenta, sí, del sacerdocio. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y sepáralos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras especiales, sagradas para Aarón, como señal de distinción, de honra y hermosura por su servicio a Dios. Y tú hablarás a todos los sastres que he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estos objetos deben ser hechos de lino fino y bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. El efod se debe hacer de lino fino y diestramente bordado con hilos de oro e hilos color azul, púrpura y carmesí. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto que estará sobre él será hecho de los mismos materiales, lino fino bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, harás grabar las 2 piedras con los nombres. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial perpetuo. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones en forma de trenza de oro puro, y las fijarás en las hombreras del efod. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod: lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en 2, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario.
por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, con una abertura para la cabeza de Aarón. La abertura tendrá alrededor un borde tejido, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Las campanillas de oro se colocarán alternadamente en toda la orla del manto alrededor. Este manto estará sobre Aarón cuando entre al lugar santo a ministrar delante de Jehová, y las campanillas tintilarán cuando él entre y salga del santuario delante de Jehová, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul en la parte delantera de la mitra de Aarón, y estará sobre la frente de Aarón, llevando de esta manera las faltas cometidas en todas las ofrendas consagradas por los hijos de Israel. Sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás la túnica de Aarón de lino, y harás también la mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, cintos y tiaras para honra y hermosura. Y con estas prendas vestirás a Aarón y a sus hijos, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Bien, mis amados, ¿sí? En Éxodo capítulo 28, una vez que hemos considerado todos los implementos que tiene el templo y obviamente también las vestiduras, es importante considerar, mis amados hermanos, que todo esto tenía un fin. Yo tomé como introducción la semana pasada, el domingo anterior, respecto de todo aquello que el sacerdote debería de presentar delante de su oficio en el tabernáculo, para que pudiera ser considerado por su entorno, tanto por su pueblo como por el mismo gremio de los levitas, como un representante de ese oficio delante de Dios. Su uniforme, que vendría a ser de esta forma, le daría a él la dignidad de ser el sumo sacerdote. Este uniforme, recordará usted, mi amado, mire que estoy simplemente dando pautas pasadas, Dios había dado una advertencia, que si no se lo llevaba, que si uno no lo usaba, mi amado, se lo tenía que pagar con la muerte. El uniforme, mi amado, le permitiría hacer y dirigir, en este caso, hacia el pueblo y hacia Dios como un intermediario. Y él tenía que ser un distintivo de esa representación. Caso de no hacerlo, moriría. Me recuerdo que aquí se dijo, mi amado, que hay uniformes que son vitales, que si no se los lleva, pueden causarle la muerte. Recordará usted, mi amado, un uniforme respecto de lo que se hace en las profundidades del mar, hablando propiamente de un buzo. Un buzo, si no tiene su vestidura, la cual conlleva, entre otras cosas, también un tanque de oxígeno, si no lo usa, se muere. Alguien que sale fuera de la atmósfera, también ellos tienen un uniforme, tienen un traje, y esto a su vez, si tampoco es usado, morirían en el intento. Amado, aquellos que trabajan en minas o aquellos que trabajan, diríamos, en lugares de alto riesgo, si no usan un uniforme, mi amado, podrían llegar a perder su vida. Así de importante, así, mi amado hermano, diríamos así, de esencial, se constituiría la vestimenta o el vestuario de un sacerdote y de quienes le rodeaban. Mi amado, todo esto para hacer hincapié de que se estaba representando a Dios a través de ese empoderamiento de esa vestimenta.
Cuando vamos a la Escritura, ¿sí? Quiero recordar un texto que se dio como punto de partida de cómo también el creyente se tendría que vestir. Cuando vamos al Nuevo Testamento, solo lo voy a leer, ya no lo voy a explicar. En el libro o en la carta a Colosenses, capítulo número 3, verso número 12, ¿sí? Y luego de esto vamos a someter esta enseñanza de una manera muy especial a lo que Dios tiene que darnos, ¿sí?, a conocer en esta mañana. Sí, dice Colosenses capítulo número 3, verso 12, vestíos. Dios no nos quiere desnudos, Dios nos quiere sin vestidos, ¿sí? Pero no necesariamente de esta ropa, sino de un vestuario que no se lo puede comprar en ninguna boutique, en ningún tipo de centro comercial. Esta vestimenta, mi amado, está, por decirlo de alguna forma, en el closet de Dios. Amén. Esta vestimenta está en el closet de Dios, en el armario de Dios, y quien quiera usarla deberá de ir, mi amado, a proveerse de él, de esta vestimenta. Y Dios dice en su palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Recordará usted aquello. También vestidos de benignidad, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre, vestidos de paciencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para poder soportarnos los unos a los otros y poder también perdonarnos unos a otros si tuviere alguna queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también, dice el Señor, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿se acuerda usted? Los anillitos que unían partes del pectoral con el resto de la vestimenta, y sobre todo vestidos, dice aquí, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En eso se ahondó muchísimo la semana pasada, dando detalles de cada uno de estos elementos. Ahora, mi amado, cuando yo voy a la Biblia, ¿sí?, Dios también le exigiría al sumo sacerdote que su vestimenta, ¿sí?, a la cual ya como lo hemos podido analizar en la lectura propiamente audiovisual, ¿sí?, de la escritura del capítulo 28, ¿sí?, estaba, mi amado, la vestidura estaba compuesta por un sinnúmero de artículos, por decirlo de alguna forma, o prendas. ¿Sí? Desde allí comenzaría, diríamos, desde la cabeza, desde la mitra como tal. Sí, para nosotros la mitra vendría a ser como un gorrito, en el caso propiamente del Éxodo, como una especie de gorrito de cocinero. Sí, algo parecido. Sí, a diferencia posiblemente de lo que se ve en un pontífice, donde la mitra muchas veces termina en un cono, sí, elevado con punta hacia arriba. Sí, pero en el caso del sacerdocio del Antiguo Testamento, esta mitra era como una especie de gorrito de cocinero, ¿sí? Todo era de tela y obviamente no podía estar almidonado, ¿sí? Así que este gorro era, diríamos, elaborado con una tela sumamente gruesa, eso sí, para poder no perder su forma, y en él se tendría que también considerar una placa, ¿sí?, por delante, que tendría que ser, ¿sí?, de oro puro, y en ella, en su parte frontal, grabada una expresión. ¿Cuál? Santidad, sí, a Jehová. Esto, mi amado, compondría, sí, la parte, diríamos, superior, sí, dentro del uniforme que llevaría el sumo sacerdote. Luego entraría ya casi que todo el atuendo, sí, con diferentes particularidades. Sí, ese atuendo tendría que ser desde la parte más interna hasta la parte exterior. Sí, ya que también el sacerdote tendría que usar, ojo con esto, tendría que usar calzoncillos para poder, sí, luego obviamente ponerse todos los otros implementos encima. Sí, no que posiblemente no hayan tenido la costumbre de. Sin embargo, mi amado, hay culturas donde posiblemente este implemento que para nosotros es tan necesario, hay en otro tipo de, digamos así, de poblaciones donde las prendas interiores
no son necesarias, sí, porque no tienen ni el hábito ni la costumbre, sí, de ponerse algo en la parte interior de su cuerpo. Sí, hay culturas donde no se usa, en el caso de las damas, no se usa sostén, no se usa, y quiero usar un término suavizado, no se usa calzonaria. Sí, para no decir la palabra blanca ni lo de nada de eso, no. No se usa calzonaria, ¿sí? Inclusive aún en nuestro propio pueblo, que está, diríamos, conformado por diversas culturas, dado que en muchos lugares, sí, propiamente relacionados de pronto a la parte indígena o a su vez en el oriente, llamado, si la indumentaria interior es insubsistente, ni siquiera se usa en ciertos lugares, ni siquiera lo que se reconoce como blusas. Tienen toda la parte superior del torso completamente desnuda. Lo que sí posiblemente utilizarán son collares. Será posiblemente argollas, aretes, perforaciones en sus orejas, cosas como esta, para darle un realce o un enfoque o atención a este tipo de ornamentos, más que en sí mismo a la ropa como tal. Si los hombres también hacen lo mismo, utilizan, mi amado, lo que son taparrabos prácticamente. Sí, esa es la vestimenta propia de cada cultura, pero esta vestimenta no tiene nada que ver con lo que es la cultura, sino con lo que quisiera llevarlo a este plano, con lo que es, llamado, el término de la religión. Sí, sin poder sacar esa palabrita del contexto bíblico, sí, porque el término religión es un término muy bien, diríamos así, usado para identificar a un pueblo con algún tipo de ideología en cuanto a una deidad. Sí, muchas culturas también tienen sus dioses, mi amado, y en esas culturas, quienes representan a sus dioses en la tierra, llevan un vestuario, llevan, mi amado hermano, una presentación externa acorde al Dios que ellos representan. Las culturas, por ejemplo, como los incas, mi amado, sí, o por lo menos cuando uno avanza subiendo a los países del norte, como México, los mayas, mi amado, tenían sumos sacerdotes que representaban y se vestían como el gran dios Sol. Utilizaban, mi amado, en su cabeza, sí, una especie como de gorro, digo especie porque no se lo puede poner de otra forma, sí, una mitra enorme donde de allí estaba plasmado el sol con sus rayos prácticamente desbordándose, y todo ese diríamos, casco lo llevaban sobre sus cabezas, mi amado, y representaban al dios, sí, al dios Sol para, sí, en este caso, sí, sus habitantes. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, mi amado, Dios nos dice en su palabra, en el versículo 36, quisiera continuar prácticamente, o del 31 en adelante, perdón, para continuar con la segunda parte de este estudio, porque hasta el verso 30 se trató de dar cierto tipo de pautas, pero si es necesario de pronto verlas de manera superficial, lo haremos. Dice el verso 31, harás pues el manto. Sí, recordando que el vestuario ya propiamente de todo el torso consistía en un manto, sí, de lino, aparte, mi amado, como una especie de chaleco, que se lo podría ver como el efod aquí ya, sí, el cual también tendría un sinnúmero de ornamentos. Dice pues el verso 31, harás el manto del efod todo de color, azul. Todo de color azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, sí, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa, es decir, como una especie de bordado allí. Mucha gente cuando va a comprar vestimenta, por lo general suele ver las terminaciones de la costura, ¿verdad? Y este bordado como coselete es lo que se podría considerar en el arte propio de la costurería como un remate, ¿sí? O como el paso de una overlock en la parte final, ¿sí? Ya propiamente de la costura. O alguien dirá, esto está bien cosido. Si usted lo haga, no se va posiblemente a tirar o a romper, porque tiene un buen remate al final. Entonces, este coselete, ¿sí? Iba casi en la nuca prácticamente, para que todo el vestuario en esta área, sí, diríamos, tenga esa seguridad para que no se vaya a rasgar, sí, el vestuario del sumo sacerdote.
Por otro lado, mi amado, dice la Biblia, si en la parte final, si en el verso 33 dice, y en sus orlas harás granadas. Cuando habla de orlas, habla de los flecos finales. Si ya diríamos de la parte de la terminación de la costura, la que cae básicamente hacia los pies, dice el Señor allí, en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas habrá de ponerse, dice la Biblia, campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro para combinarla y una granada en toda la orla del manto alrededor. Y en el verso 35, ¿podría leerlo, por favor? Ajá. Todas estas, digamos, advertencias de Dios respecto de esto, Dios lo irá intercalando al término de cada, diríamos, demanda de hechura del vestuario. Dios le iría demandando para alertar al sacerdote de que era estrictamente necesario vestirse como Dios quería verlos. ¿Sí? Quiero hacer también esto. El sacerdote y sus acompañantes tenían que estar vestidos como Dios quiere verte. Hay quienes podrían decir, no, es que a veces eso se ve mal. Bueno, se ve mal para ti, pero para Dios es lo que Él quiere ver en ti. Amén. Hermano, es que la gente allá afuera me ve mal. Puede ser que te vea mal, pero tú no te vistes para la gente, tú te vistes para tu Señor. Amén. Y si allá afuera no le gusta, pues ¿qué te puedo decir? Colores, mi amado, y sabores, sí tiene todo tipo de paladar o todo tipo de gusto. Pero nosotros, mi amado, nos vestimos, hablamos y nos comportamos sí, como para el Señor y no como para la gente. Sí, esta advertencia para que no muera también se repite casi al final de esta porción bíblica, ya que en el versículo 43, me adelanto, mi amado, al último versículo de este último párrafo, dice el Señor, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su descendencia, dice allí, después de él. Pero, y de esa forma Dios daría prácticamente todas las partes de esa vestimenta, daría todos los, digamos así, los parámetros con los que ellos tenían que usar para poder ser embajadores de Dios en la parte religiosa para el pueblo. Entonces la mitra, mi amado, estaba allí, insisto, como una especie de un gorrito de cocinero. Allí también una como especie de cinto de oro, ¿sí? Una placa que tenía que estar obviamente puesta en la mitra, ¿sí? Y ahí manifestándose como grabado, dice la escritura, de sello, ¿sí? Santidad Jehová, obviamente en el idioma hebreo, ¿sí? Irreconocible para nuestro propio idioma. ¿Sí? Más adelante recuerde que el efod, el pectoral, tenía, mi amado, sí, que tener, sí, en las sombreras 2 piedras. En cada piedra se ponía grabado allí el nombre de las 6 primeras tribus en orden de nacimiento, y al segundo 6 nombres más en una segunda piedra. Esto serviría, amado, ¿para qué? Para que el sacerdote simbólicamente lleve sobre sí el peso, mi amado, el peso del pueblo sobre sus hombros. Esto es importante también considerar. Hay muchas cosas que de pronto la escritura en Éxodo no nos manifiesta, pero mi amado, cuando vamos ya a una vida cristiana práctica, sí, mi amado, es nuestra responsabilidad vestirnos también, mi amado, de las necesidades de otros, para nosotros en Dios poderlas también sí soportar. Por eso dice la escritura ahí en Colosenses, soportándose los unos a los otros. Y ese soportar muchas veces tiene que ver con aprender a cargar, ¿sí? con las cargas de los demás, te guste o no. Así como un padre y una madre carga el peso de sus hijos sobre sus hombros, por lo menos hasta cuando estos puedan valerse por sí mismos. ¿Quién de ustedes, mi amado, no ora por sus hijos?
¿verdad? Y lo hará todo el tiempo. Aun cuando ellos hasta allá se vayan de casa, usted llevará sobre sus hombros ese bendito peso, ¿verdad? Mi amado, de esa misma forma, el sacerdote tenía que manifestar a través de la vestidura el compromiso de poder llevar la carga del pueblo. En el pectoral, como una especie de escudo, sí, déjeme verlo aquí un poquito, ahí en la parte baja, una especie como de escudo donde donde ese pectoral te habría de contener 12 piedras, obviamente piedras especiales, piedras preciosas. Sí, y los nombres de cada una de ellas son debidamente tipificadas. No voy a enumerarlas, no me las he aprendido de memoria, pero está el carbunclo, el ágape, bueno, la esmeralda, el oro, el rubí, bueno, todas esas piedras estaban ahí. Cada piedra iba a tono, ojo, con, mi amado hermano, lo que representaría cada una de las tribus de Israel. Esto tiene un mensaje, hablando de este pectoral, tiene un mensaje. Cada tribu era muy única de entre todas las tribus de Israel. Cada tribu, ojo, era muy única. Y por ende cada tribu tenía sus propias características, sus propias formas de ser, de acuerdo a su parentela. Pero cada piedra, mi amado, representada allí, estaba unida toda ella con un solo, diríamos, identificador: el pectoral del sacerdote. ¿A dónde apunta esto, mi amado? Que sin importar las diferencias que puedan haber entre cada una de ellas, todas forman parte de un pueblo. Todas forman parte de un mismo sacerdote. Y esto es importante, mi amado, porque a veces pueden haber discrepancias entre unos y otros respecto de cierto tipo de formas y de maneras de ser. Pero sin embargo, mi amado, si todos formamos parte de un solo cuerpo, ¿sí? Yo entiendo, y eso es como por darle simplemente la referencia, de que un hermano cristiano bautista es muy diferente a un hermano cristiano aliancista, ¿sí? Tienen posiblemente cierto tipo de, diríamos, de formas y de maneras de querer manifestar su culto a Dios, pero a la larga todos pertenecemos a la misma familia, todos hemos sido lavados con una misma sangre y conformamos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. No deberíamos, mi amado, minimizar o rechazar a alguien que por cierto tipo de manifestación externa, sí, dado que si bien es cierto, así él se siente cómodo alabando a Dios, yo no puedo rechazarlo. Todos estamos metidos en el mismo plato. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer en un mismo plato? Hay gente que le gusta un poco de todo. Si no, pregúntese cuando va al mercado o a ciertos locales en la mañana y piden bandera. Y en un mismo plato, disculpará, con calabaza, métale todo. Y lo comemos con gusto. ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer el arroz con el encebollado? No lo sé, pero lo metemos ahí. ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer el verde dado con el encebollado? Pero igual ahí lo metemos. O si no, le metemos el pan. Y si somos aficionados, métale todo al mismo tiempo. Si no, le tiramos el jugo allá adentro, no sé por qué. Y ahí nos lo comemos. Y luego, y al tener, qué rico que estaba. Póngame otro. Mi amado, es importante reconocer que todo lo que Dios habría de hacer con este vestuario era, mi amado, amalgamar a un pueblo en una sola identidad. La identidad del sumo sacerdote. Nuestro gran sacerdote es Cristo Jesús. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él, mi amado, lleva sobre sus hombros la carga de toda la iglesia. Y sin importar, mi amado, qué posiblemente diferencias puedan haber, porque yo te digo algo, no es lo mismo ser cristiano aquí en Latinoamérica que ser cristiano en Europa. No es lo mismo. Usted aquí tiene mucha libertad, se congrega la verdad cuando le da la gana. Aquí usted lo hace, si quiere viene, si quiere no viene, si quiere viene a todos los cultos. Aquí tenemos mucha libertad en Cristo para poder identificarnos con la vida cristiana. En otros lugares del mundo no es así, mi amado. Usted aquí tiene una iglesia como farmacia en cada esquina.
en otros lugares, para poder encontrar un lugar donde congregarse como Dios manda, tiene que coger vehículo o tren y viajar, mi amado, 2, 3, 4, 5 horas. Solo de viaje. Y como las iglesias son tan cotizadas por su valor, porque no lo hay hacia la vuelta de la esquina, aquí usted dice, ay, ¿qué hago? No se me voy a poner una iglesia. Y alquilo un zaguán y ahí está la iglesia. En otros lugares no es así, mi amado. Sí, y cada iglesia necesita, obviamente, darle cabida a todo ese gran conglomerado. Por eso es que en otros lugares, mi amado, se hacen iglesias muy grandes para poder albergar a muchos pueblos que solo tienen la oportunidad de poder ir una vez por semana. Donde los servicios de los cultos hay que hacerlo haciendo cola. Entra una parte y la otra parte esperará afuera. Sí, para que se vuelva a abrir el otro servicio. Salen unos y entran otros. Aquí hay que estar mandando mensajes para que vengan. ¿Por qué pasa esto? Porque posiblemente esa falta de conexión diaria hace que en desesperación el pueblo busque por lo menos ese único día. Imagínate que cortemos de golpe todo nuestro horario de culto y digamos, de aquí en adelante solo el domingo. Solo el domingo. Usted dice, ¿qué hago los otros días de la noche? Estoy acostumbrado a congregarme. Por eso le menciono, no todos, mi amado, sí, somos lo mismo en todos lugares. Pero sin embargo, todos pertenecemos, sí, a un solo sacerdote, un solo sumo sacerdote, Cristo Jesús. Cuando vamos a la Escritura, quisiera ir al plano propiamente, pasando ya estas gráficas que han sido muy remarcadas. Ahí están los calzoncillos. Sí, era una especie de pantaloneta. Esto tiene algo particular. Dios cuando lo ordenó, y ahí tenemos las referencias bíblicas, Éxodo 28, verso 42 al 43, dice, y le harás, verso 42, ¿puede leerlo? Y le harás calzoncillos. Sí, y no de cualquier tela, una tela que dé no solamente la comodidad, sino que vaya también acorde al resto del vestuario. ¿Sí? Le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos, prácticamente desde acá arriba, los lomos, mi amado, acá a la altura ya del pecho, ¿sí? Hasta abajo. Si serán desde los lomos hasta los muslos. Dice en otras versiones hasta las nalgas. Y aquí hasta abajo. Todo esto tenía una sola intención. Verso número 43. Y estarán sobre, dice aquí, Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo. Ellos no podían entrar, mi amado, sí, con este vestuario sin haberse olvidado de ponerse calzoncillos. Esto tenía un fin. El vestuario, mi amado, tenía una abertura, sí, en la parte de atrás, justamente para poder extender ¿qué cosa? Las piernas. Si usted usa vestidos demasiado de pronto cerrados en la parte baja y demasiado bajos, si usted va a caminar, va a tener que dar pasos muy cortos, porque la misma tela se lo va a impedir. De ahí que suelen haber sesgos, cortes en la parte de atrás sobre todo, para que le dé la tela la facilidad de poder abrirse de acorde al paso que usted quiera dar. Sin embargo, ese tipo de cortes, si usted no se cuida, podría hacer una abertura para que se le vea los interiores. ¿Sí? De ahí que muchas mujeres, por moda, entre comillas, ¿sí?, llamado, tras que el vestido es corto, que no se necesitaría en todo caso una abertura, si tras que es corto le hacen en la parte de atrás una abertura, cosa que si se agachan se expone todo. Mi amado, Dios no permitiría, ojo, Dios no permitiría que se muestren digamos así, los órganos más íntimos, ¿sí?,
ni las nalgas ni los genitales, sí, cuando el sacerdote tenga, mi amado, que subir por las gradas, porque habían gradas para subir a ministrar, porque quienes estarían bajo posiblemente podrían llegar a ver todo de Aarón. Y dijo, esto no puede ser así. Conmigo ustedes tienen que usar calzoncillos. Esto formaba parte, te guste o no, de una vestimenta sacerdotal. Mi amado, todo esto, insisto, era demanda de Dios. Ahora, vamos a lo nuestro. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver todas estas demandas en esta segunda parte? Ya lo comparé, obviamente, Colosenses. Pero ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Mi amado, cuando yo voy al Nuevo Testamento, sobre todo, porque aquí comenzaré, mi amado, a hilar un poquito fino respecto de todas estas cosas. Trataré, mi amado, de ir sin acorde a lo que se ha estudiado, a todo acorde a lo que se ha visto. Por ejemplo, quiero empezar, ante todo, mi amado, con la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 6, versos 11 y 12. Dios ordenó a sus sacerdotes vestirse de una manera, ojo con esto antes de leerlo, sí, ya que el santuario así lo demandaba. Pero nosotros no tenemos un santuario físicamente hablando para poder ser sacerdote. Nuestro santuario es nuestro cuerpo. Eso ya creo que lo tenemos sumamente claro. Sí, ya que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, pero ¿dónde ministramos? ¿Dónde ministramos nuestro sacerdocio? El segundo sacerdote lo hacía en un lugar llamado el tabernáculo de reunión en la antigüedad, luego el templo. Pero nosotros, mi amado, ministramos, sí, en el mundo. Nosotros ministramos en este mundo. Es decir, nosotros somos como suelen ser los computadores portátiles, llevados por doquier respecto de su uso. Sí, por eso un computador es portátil, o por lo menos hay este estilo de computador, porque usted lo lleva donde usted crea necesario usarlo. Nosotros somos portátiles, tenemos un templo portátil, y como tal, nuestra vestimenta debe estar sujeta a un nuevo mecanismo, a un nuevo entorno. Antes la gente venía al tabernáculo. Ahora usted lleva el tabernáculo a todo lugar. Y ese tipo de, diríamos, de ejercicio propiamente de la actualidad demanda otro tipo de vestidura. Un tipo de vestidura, mi amado, que lo iremos viendo con bastante detenimiento, para que usted entienda de que así como Dios en el antiguo pacto estableció un vestuario, en el nuevo pacto Cristo Jesús nos demanda otro vestuario. ¿Sí? Y antes de hacerlo, mi amado, antes de leerlo, quisiera pasar, hágame un corte ahí por favor, y quisiera pasar, mi amado, un videito muy chiquito para poder prepararnos a lo que viene. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo,
Tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Dios se llama presbiteriano, no sé qué hacer. Mi amado, es importante considerar esto. Efesios capítulo 6, venga conmigo por favor, versículo número 11, ¿sí? En adelante. ¿Qué dice el Señor? Así como el sumo sacerdote, ojo con esto, miren que dejó el contraste, así como el sumo sacerdote no solo tenía que usar un mero atuendo, tenía que considerar en su atuendo un sinnúmero de accesorios, amén, un sinnúmero de accesorios, no una cosita por ahí. Hermano, porque de lo contrario, ¿qué ocurría si no iba bien vestido al servicio? ¿Qué ocurría? ¿Qué hacía no el mundo? ¿Qué hacía no el hombre? ¿Qué hacía Dios? Era Dios el que lo hacía, no el mundo, no él. Era Dios para que no muera. Dios mismo lo mataba. Quiero que considere, si el sacerdote no iba vestido, no ministraba, llamado, considerando todos los lineamientos de la demanda de su oficio, Dios mismo lo mataba. ¿Se acuerda usted cuando manipularon mal el incienso? ¿Se acuerda de esa enseñanza? ¿Quién lo mató? Dios mismo lo mató. Por querer servir o estar, llamado, en el tabernáculo ministrando como a ellos les daba la gana. Y ahí el Señor a la iglesia le dice, a nosotros, vestidos de toda, no una parte, toda la armadura de Dios. ¿Con qué fin? ¿Cuál es, mi amado? Así como el sacerdote, que ya lo vimos, tenía un fin por el cual debería de vestirse de esto. También, mi amado, la advertencia de Dios para nosotros es de gran riesgo. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dirán algunos, hermano, no sé por qué siempre, si me veo inmiscuido en cosas que me afectan, o en cosas que por más que yo deseo hacer cosas bien, termino sin malogrando las cosas. Hermano, no tenemos, dice el versículo número 12, no tenemos luchas contra carne y sangre, aun cuando quisiera dar un paréntesis. Hay batallas que Dios mismo a usted lo ha librado y lo ha sacado victorioso, como la que ahí se vio en el video. Hay batallas en las que Dios, mi amado, permitió, luego de tantos años de lucha de tu parte, Dios te concede la victoria y te dice, toma, ahí está, ganaste, descansa. Pero a veces en nuestro desatino, en nuestra mala forma de conducirnos, nos volvemos a meter en esas batallas, de las cuales Dios hace rato que ya me dio la victoria y me dijo, venciste, ya, no vuelvas allá. Esa etapa ya la pasaste. No te vuelvas a meter ahí. Porque eso sí, cuando uno está firme en Dios, cada batalla, mi amado, es para seguir creciendo. Sería absurdo que yo me vuelva a poner en la escuela. Yo ya pasé por ahí. Ahora, ¿la ley me prohíbe volver a estudiar la escuela? No. Si yo deseo, mi amado, puedo matricularme en el mismo año todos los años. La pregunta es, ¿de qué me sirve volver a aprender algo que ya aprendí? ¿Para qué me voy a estar con deberes de planas y sumas y ejercicio y que ponte a pintar? Yo creo que ya pasé por eso. Ya lo superé. Si algo estudiaría, sería algo que no sé, para seguir creciendo. Si Dios ya te hizo vencer muchas cosas, llamado, ¿por qué tendría usted que volver a retroceder? Usted por voluntad propia, y tú desde ahí de pronto experimentando nuevas peleas, entre comillas, y el Señor,
pasando por esto. ¿Qué pasa, Señor? Y Dios dice, pero ¿quién te dijo que vuelvas a estudiar? ¿Por qué te vuelvas a meter en lo mismo? Yo hace rato que te hice vencer eso. Hace tiempo. Estás ahí porque tú quieres estar. Y la Biblia dice en el verso 11 que cuando un creyente está vestido de toda, ojo, toda la armadura, toda, no una parte, llamado, no trances con Dios, o te la pones toda o no te la pones. Si te la pones en parte o solo una, la que más te es cómoda llevar, porque hay mucha gente que diría, ay hermano, pero ¿para qué usar leva? Ah, no, pero si vamos a un matrimonio en ese, ay, que a mí no me gusta la corbata, es como que me va. Pero es necesario, la ocasión lo merita. Es como que la novia, si se casa, ay, pero este vestido tan largo, yo quería una minifalda. Es para la ocasión, tienes que usarlo porque tienes que usarlo. ¿Sí? Yo me recuerdo cuando trabajaba en oficina, todos los días pantalón, corbata, media, zapato de suela, y cuando había reuniones, saco de ley. El saco se lo llevaba porque decía reunión y va a darle el saco. Parecía muñequito de torta. Y ahorita parezco funde basura. Parecía muñeco de torta, en todo lado, sin contar. Pero porque el trabajo así lo ameritaba. Ahora me sentí mi camiseta vivo presente. Mi esposa me tiene que cantar arriba, no te pongas eso, ponte acá. Mi hermano, toda la armadura, toda. La iglesia tiene que estar vestida de. Tiene que estar vestida de. Acá nomás, tengo un poquito acá. 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 La iglesia entera de qué está vestida. Toda. Toda. Esto va a volver a salir, se lo aseguro. Toda. Hay muchos cristianos que les encanta orar, pero nunca se ponen las sandalias a prestas del evangelio. Oh, ya mismo vamos para allá. Esto va a haber parte 3, va a haber trilogía con esta enseñanza. ¿Sí? Como Matrix. 1, 2 y 3. Mi amado, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, entramos obviamente a un campo muy distinto de la vestimenta del sacerdote. Claro que sí. Era por fuerza nos toca ver esto. Hermano, y ahí el Señor en el versículo 13 nos dice, por tanto, otra vez lo repite. Empezó diciendo toda la armadura, y cuando me dice cuál es mi enemigo, ojo, cuál es mi enemigo, entonces el Señor me lo dice, mira, te dije que el diablo y todo lo que viene con él va a presentarse delante de ti para destruirte. Y vuelve a repetirme en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y va el segundo aspecto. Primero, ¿por qué debo de estar vestido de toda la vestimenta del Señor? No, porque mi pelea es contra el diablo y todo lo que viene con él. Yo no peleo con el sicariato, yo no peleo con la corrupción en el gobierno, yo no peleo, mi amado hermano, con el vecino de al lado, ni con los hermanos de la iglesia. Ahora, que ellos pueden hacerme problemas, por supuesto, pero yo no veo al hermano, veo al diablo moviéndose en el hermano. Puedo ver al diablo moviéndose en un marido. Puedo ver al diablo moviéndose en los hijos, queriendo hacer la vida de cuadros. La lucha no es contra ellos, es con quien están siendo influenciados. Y ese es el diablo. Y la Biblia dice, tomad toda la armadura, y va el segundo aspecto, para que podáis
Ojo, esta armadura, mi amado, esta armadura, cosa curiosa, no necesariamente sirve para vencer, sino para resistir. Cuando se trata de Satanás, a Satanás la Biblia ha sido muy clara. A Satanás el cristiano no le vence, lo resiste. Hay muchos que andan venciendo al diablo todos los días lo atan y todos los días se desatan. Y así vive, atando y desatando al diablo. Te lo atan y mañana sigue libre. Y usted desgasta sus oraciones haciéndolo así. Al diablo no se lo ata, mi amado hermano. Solo Cristo puede atarlo y lo hará por 1000 años. Usted no, Cristo sí lo puede atar. Ya el Señor dice la Biblia que lo presentó públicamente y derrotado en la cruz del Calvario. A él y a todas sus huestes infernales, pero él. Y si lo quiere atar, mi amado hermano, téngale por seguro de que él coge la llave y vuelve a abrir. Sin embargo, dice la Biblia que debo de tener toda la armadura de Dios para poder, dice aquí, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿cómo terminar ese día? Firme, con el mismo amor y con el mismo entusiasmo con que me levanté, así el diablo me haya puesto de cabeza todo mi entorno, a donde en la noche poder decir gracias Señor, porque sigo aún en pie delante de ti. Pero ¿cuándo podría yo proclamar esto? Cuando me he cuidado de tener todo el santo y bendito día, toda su armadura. El sacerdote no podía ministrar sin la mitra, sin el efod, sin el pectoral, sin las campanillas. Gente que diga todo el día. A mí a veces me fastidia cuando veo a los carritos de Urbaceo o antiguamente en Puerto Limpio. Todo el día. Ay, ese sonidito de aquí lo tengo. El sacerdote, cada vez que se uniformaba, todo el día. Las campanitas, todo el santo día, de 6 a 6, porque ese era el horario de ellos. Desde el primer sacrificio de la mañana hasta el último sacrificio de la noche, a las 6 de la tarde. Era chilín, todo el día. Dice, y claro, esto era inevitable. Dios había dicho que tenían que usarlo de esa forma. Y quienes lo oían decían, ahí viene el sacerdote. Al inicio con emoción, las primeras semanas, el sacerdote viene y después ahí viene el sacerdote. Es que eso provoca en la gente cuando sabe que cuando entras tu campanilla suena. Dios le bendiga, ay, Dios le bendiga otra vez, llegó el aleluya. Las campanillas del Evangelio, mi amado, proclaman la luz de la salvación. La Biblia, mi amado, nos dice pues que debemos de portar toda su armadura. Y comenzará, mi amado, con un sinnúmero de ornamentos, utensilios que las veremos en breve. Antes de entrar en esto, ven conmigo, por favor. Quisiera ir viendo ciertos aspectos. En Romanos capítulo número 13, carta a los Romanos, capítulo número 13. ¿Lo tienen? Verso 13 al 14. Dice el Espíritu de Dios, andemos. ¿Sí? ¿Encontró? Andemos como de día. No significa que tenemos que seguir el sol en la mañana, sino que andemos como caminando a la luz de Dios, ¿no? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas, envidias, sino, y resalto esta última parte. ¿Qué dice el Señor? Vestidos, ¿sí? Vístete del Señor Jesucristo. Y la forma, digo yo, más idónea para poderlo hacer es no proveyendo para los deseos de la carne. Mi amado, cuando alguien quiere vestirse del Señor,
debe de asegurarse de que esa vestimenta no vaya encima de otra. Porque puede ser que por fuera te veas como Cristo, pero tu vestimenta interior, amado, manifieste otra cosa. No hay cosa peor que ver a un hermanito con Biblia en mano por la calle, amado, creando conflictos y contiendas. Usted dirá, pero si es hermano. Pero vestirse del Señor es desvestirse del pecado. Amén. No puede, amado, poner atuendo que no realmente, que no represente a quien quiera representar. Por eso es que el Señor, antes de que te vistas, antes de pasar a la armadura como tal, te advierte y te dice: no pretendas poner sobre ti una vestidura, amado, sí, encima de otra. O hay quienes podrían decir: a ver, yo soy cristiano el domingo, cuelgo mi atuendo del que uso de lunes a sábado, y el domingo me pongo el atuendo cristiano. El domingo sin brillo, parezco un sacerdote, y el lunes soy el diablo. O lo que fuere peor, soy cristiano cuando vengo a la iglesia, y una vez que paso esa puerta para afuera, como que si en la puerta hay un gancho que dicen: aquí cuelguen sus vestiduras y pónganse otras. La escritura es clara, mi amado, cuando se nos dice en Romanos 13, verso 13, andemos, por eso dice la Biblia, andemos como de día. O sea, yo no debo, mi amado hermano, ser deshonesto. No debo, sí, caer en glotonerías, que es el deseo de desesperación por la comida, o por lo que es igual, por los deleites del vientre. Borracheras, que ya esto es más escandaloso, lujurias, lascivias, todo esto tiene que ver con deseos desordenados, sí, de nuestra carne en cuanto a lo sexual. No en contiendas y envidias, que eso es, hermano, creo yo, lo más triste, sobre todo cuando se trata de decir de que tenemos una vida de armonía con nuestro prójimo, sino más bien vestidos del Señor Jesucristo. Y ahí me da una advertencia, que para mí es una ayuda más que otra cosa, cuando se me dice: no proveas para los deseos de la carne. Es decir, no permitas, sí, que tu ser interior, que Dios sabe que aquí adentro hay otra naturaleza, no permitas tú, sí, darle de comer a eso. Si tu corazón engañoso, llamado, desea rebelarse en contra del dominio de Jesús, llamado, no lo alimentes. Como yo sé decir a veces cuando se limpia, si no vas a ayudar, tampoco seas de tropiezo, o sea, tampoco seas de estorbo. Mucho ayuda el que poco estorba. Si no vas a limpiar, tampoco lo ensucies. O sea, si te vas, mi amado hermano, a identificar con Cristo, asegúrate, mi amado, que esa vestidura venga sobre alguien que sea digno de poderla portar. Entiendo que no hay calidad humana para poder decir: yo me la merezco. Pero, mi amado, todos estamos en el ejército de Cristo. Todos. Y debemos de saber de que formar parte de ese ejército, mi amado, implica mucha disciplina. Nadie nace para ser con Cristo, eso se aprende. Por eso hay un previo ensayo de un año prácticamente, calendario, para poder, sí, ajustarse a la vida militar. Al que le gusta, antes era así, ahora ya es más difícil. Antes, al que le gustaba se quedaba. Dice: yo quiero seguir la vida militar, me ha gustado esto, me ha ayudado como persona, me ha hecho ser ordenado, me ha hecho ser disciplinado, me ha hecho ser mejor persona. Madrugo, ahora soy ordenado, doblo bien las cosas. Entonces, detalles como estos, pero que ayudan enormemente. Pero la vida cristiana es una vida de disciplina. Y ya adentrándonos prácticamente donde nosotros queremos, y ya abrir, diríamos así, la guía propiamente de la enseñanza,
Cuando yo voy, mi amado, si algo especial, ya en Efesios, si volvemos por favor a Efesios capítulo número 6, queriendo andar propiamente en los implementos que un hijo de Dios debe de vestir. Carta a los Efesios, capítulo número 6, verso 11, por tercera oportunidad. Por tercera. ¿Lo tiene? Efesios 6, verso 11. Por tercera oportunidad dice el Señor: vestíos de toda, sí, la armadura de Dios. Voy a leerlo otra vez todo, sí. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Y comenzará: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El pectoral, propiamente dicho, la parte frontal, mi amado. Todo lo que el sacerdote usaba era un efod. Dicho de otra forma, la armadura del sacerdote era de tela. La armadura del cristiano tiene que ser de bronce prácticamente, porque con esos elementos se hacían los atuendos. Y dicho de una manera más genérica, si tela para el sacerdote, metales duros o metales fuertes para el cristiano. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos son más peligrosos que los tiempos del pasado. La maldad va en aumento y nuestro vestuario necesita otro tipo, sí, digamos, de materiales para poder, llamado, resistir sobre todo y vencer cuando Dios nos dé obviamente la oportunidad, para poder estar a la altura de los peligros a los que hoy por hoy estamos nosotros siendo acechados. Los peligros de hoy, mi amado, no son como los que usted debe de saber esto. Nuestros tiempos de niñez eran sumamente distintos a los tiempos actuales. Usted podía estar cocinando y lavando en el patio y tener la plena confianza de saber que sus hijos estaban afuera, en las veredas, jugando. No digo que no había maldad, había, pero era algo. Uno en un millón, por decirlo así. Pero ahora usted tiene fobia hasta que sus hijos se asomen a la ventana. ¿Quién de ustedes dice: cuidado, me voy, no le hagas a nadie, mira, ponle la cortina, la persiana, métele el candado, dale vuelta, no, ni el teléfono conteste? Así, llamado, de peligroso está nuestro entorno. Y a veces pensamos, mi amado, que nuestros mecanismos de seguridad les van a dar protección. Mi amado, el que protege verdaderamente es el Señor. Un ladrón, mi amado, así usted le ponga combinación de caja fuerte, el ladrón entra, abre, rompe y roba. Como yo suelo decirlo, mi amado, si a mí se me pierde la llave del carro, yo me quedo afuera, no entro. El ladrón se acerca, no sé, como que el ladrón dice: ahí viene el ladrón, y abre la puerta. De susto, la abre, y las 4 las abre. Dice pues el Señor: estad, versículo número 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Ahora, ¿con qué, mi amado? Con la verdad, y vestidos con la coraza. ¿De qué? ¿De qué, mi amado? De justicia. Esto me encanta, porque esta justicia no es la mía, es la justicia de Dios en mí. Si de algo yo debo de, mi amado hermano, si algo debo de relucir en este mundo que no tiene sentido, que anda de cabeza, es, mi amado hermano, la justicia de Dios en mí. Ser justo, mi amado, es ser equitativos. Ser justo es ser honestos. Ser justo es ser moral. Ser justo, mi amado, es ser ético. Todo eso conforma la equidad de la justicia. Donde otros, mi amado, son desleales,
ser leal. Donde otros viven en la mentira, yo debo hablar con la verdad. Donde otros se engañan, pues yo debo de ser fiel. Este atuendo, mi amado, me va a, mira, con el solo hecho de practicarlo, me va a librar de muchos problemas. Mucha gente, porque es desleal, es deshonesta, así ellos no busquen problemas, su forma, el estilo de vivir, los mete en problemas. Dice la Escritura, mi amado, esto es algo que se debe de contemplar en el libro del profeta Isaías. Acompáñame, por favor. Capítulo 59, verso 17. Dice el Espíritu Santo: pues de justicia se vistió como de una coraza. ¿Sí? Y luego dirá otras cosas. Dice: con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Me encanta esta forma de declarar, sí, la palabra respecto de hasta dónde un ser humano puede llegar a manifestar para con su Dios esa identificación, sí, con quien él ha dispuesto servir y seguir. Nuestra justicia no es nuestra, viene de Dios hacia nosotros. Sigue diciendo el Señor, versículo número 15. Recuerda, primero debemos de ¿qué cosa? En nuestro atuendo, que conforma la vestidura. No podemos salir, mi amado, sin poner en nuestros lomos la coraza de justicia. Amén. Sale de tu casa a hacer lo justo. Entra a tu casa a hacer lo justo. Lo que es, llamado, lo que de Dios, para condensarlo, lo que tú sabes que Dios, cuando lo ve, sí, aplaude y dice: eso es lo que yo tengo. Eso es lo justo, lo que Dios aprueba. Te puedo entrar en tantos detalles, pero si tú, mi amado, caminas y ves que a alguien se le cae algo, lo agarras y lo devuelves, Dios dice: eso es justicia. Cuando ves de pronto a alguien que ha provocado de manera posiblemente injusta un problema y tú te percataste, tú te acerques y disculpe, caballero, que lo interrumpa, no es mi problema, pero sin embargo, si quien le ocasionó ese perjuicio que usted dice no fue él, yo acabo de ver que fue este señor de acá. Te vas a meter, digamos, que el problema es serio, pero es lo justo. Es lo justo. Muchas veces cuando vemos esto y lo vemos, no es mi problema. Llamado, dice el Señor, versículo número 15, los zapatos. Veamos si estamos vestidos de todo. La Biblia dice que para poder resistir al enemigo debemos de vestirnos de toda la armadura. Parte de esa armadura, hermano, tiene el verso 15 de Efesios 6, calzado los pies con el apresto. Me interesa mucho esta expresión también. Dice: con el apresto del evangelio. ¿De qué? Con el apresto del evangelio, dice aquí, de la paz. Este mismo texto, mi amado, de Efesios 6, versículo 15, dice en la traducción del lenguaje actual: compartan la buena noticia de la paz y estén siempre listos para anunciarla. Vivimos en una generación donde hijos e hijas de Dios tienen cosida la boca con el evangelio. Así se los digo, cosida la boca. Les cuesta, les causa malestar, les causa nerviosismo, les causa, mi amado hermano, pereza el decirle a alguien: si yo soy un hijo de Dios, soy cristiano, he escuchado que tienes problemas, dime, ¿en qué crees tú que yo te puedo servir?
Esto no necesariamente se trata de subirse en el colectivo y comenzar a evangelizar. Que bien es algo bueno, pero muchas veces somos más efectivos que estar parados en una esquina con un micrófono. Somos más efectivos cuando la gente, dado que está a nuestro lado y que nos conoce en un trabajo, que nos conoce en una universidad, un compañero tuyo, un estudiante que forma parte de tu aula, escuche de ti que tú eres un hermano. Somos más efectivos, porque con él, mi amado, puede haber mucha más apertura que con 50 pasajeros en una metrovía. No digo que lo segundo está mal, pero lo primero es más efectivo. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando tú te identificas, cuando sabes que has salido de tu casa ¿con qué? Con las sandalias del Evangelio. Es decir, te encaminas a buscar oportunidad para hablar de Cristo. Tienes que tener toda la armadura. Si no te la pones toda, el enemigo te tumba. ¿Sabes cómo te puede tumbar el enemigo? Aún hasta sin tirarte absolutamente nada. Simplemente diciéndole a Dios, ahí está. Tú me dices que no lo toques. Pero mira, se avergüenza de ti. Y la Biblia es clara. Si yo callo por vergüenza, por temor, por miedo, por lo que sea, si yo callo el Evangelio, si yo me avergüenzo delante de los hombres, ¿qué dice su palabra? Él también se avergonzará delante de su Padre y de sus ángeles. Estoy fregado, hermano. Dios puede decir, este de aquí solamente abre la boca, que dice que es cristiano cada vez que me ha metido en problemas para que yo lo salve. Pero cuando Él está bien, cuando Él está sin problemas y tiene la oportunidad de hablar de mí a otros, se calla. O sea, quieres que Dios te atienda, quieres que Dios, mi amado, te extienda su manto de protección. Mi amado, habla de Él. Que no te tiemble la mandíbula para decirle, sí, soy hermano, ¿y qué? ¿Algún problema? Sí, lo que pasa es que aquí lo contratamos cristianos. Bueno, me voy, ya buscaré donde Dios me quiere ubicar. Pero no calles, mi amado. No digo con esto de que lo hagas en tu tiempo de trabajo. Pero si hay una oportunidad, si vas al baño y te dice, ¿qué fue mío? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, varón. Estás en el baño. Usted, hermano, sí. Qué triste es a veces, mi hermano, descubrir gente cristiana luego de 5, 6, 10 años en una institución. Y eso por casualidad. Porque alguien que de pronto llegó por primera vez dijo, Dios le bendiga. Y usted se quedó. ¿Y usted es cristiano? Sí. Y usted, sí, también. Recién, estos tipos tienen, era chiquito, para ¿qué pasó ahí? Esto forma parte de tu nueva vestimenta en Cristo, mi amado hermano. Toda o nada. Dice Efesios, capítulo número 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, con esto, todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, esta fe no es la fe redentora. Esta es la fe protectora. No me vengas con que, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque yo creí en el Señor Jesucristo. Esta fe, mi amado, no es una fe para los que recién vienen a Jesús. Esta es la fe que preserva. ¿Te acuerdas del asunto de Soso y Sosaira? Eso se explicó hace mucho tiempo atrás, respecto de las palabras del griego. Una es la fe para salvación, soso. Ese es el término griego, soso. La fe que salva. La fe que me hace venir arrepentido a los pies de Cristo y decir, confieso mi pecado, sí, a la verdad estoy muerto, pero tú me puedes dar vida. Y esa es la fe que obra para salvación. Otra es Sosaira.
que es fe, pero es la fe que preserva, como lo hace la sal, como lo hace el refrigerador, en el freezer, allá arriba, en el congelador. Ese es el frío que, mi amado, no deja que se corrompa la carne que tú pones ahí. Esa fe, mi amado, es la que tú necesitas también, mi amado, sin vestirla todos los días. Es la única que te puede preservar. Es la única que frente a todo lo que te viene, mi amado, por delante, podrías llegar a detenerlo. Dice que esta fe sirve para pagar no una parte, todos los daños del enemigo. Todo. Y vaya que el enemigo dispara. Y a veces las que más uno no advierte que vienen son aquellas que vienen por la gente que te rodea. Es decir, la gente que dice que te aprecia. Hay unos que te atacan sin darse cuenta, sin saberlo, porque dicen algo sin pensar. Y tú lo recibes y dices, ay, y te vas. Y te vas a resentir. Pero el que tiene el escudo, porque la Biblia dice, acompáñame nuevamente ese texto, dice en la Escritura, está el versículo número 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, dice aquí, todos los, dice aquí, los dardos del fuego del maligno. Ojo con esto, todos, no uno que otro, todos, no importa si viene de manera directa. Y tú ves, hay dardos que uno ve, hay flechas que uno ve, y uno dice, mira, yo voy a ir y vas a ver que me va a hacer problema. Y uno ya ve, uno ya sabe cómo es la gente. Y usted, cuando ya sabe que viene un dardo, usted hasta se prepara, ¿sí o no? Esos dardos son fáciles de percibir y son fáciles posiblemente hasta de poder esquivarlos. Pero ojo con esto. Cuando Dios habla de esta parte, no habla de que el dardo no te va a dar, de que la flecha no te va a pegar. La flecha te va a pegar. El escudo te servirá para que una vez que te pegue, se encargue de apagar la mecha encendida que trae ese dardo. Tú viste este video que puse, no lo puse en vano. Hay muchos videos de esto, pero puse este porque me agradó. ¿Cómo le dan el escudo al soldado? ¿Cómo se lo dieron? A ver, los que vieron bien el video. ¿Lo sacaron de dónde? Lo sacaron del agua. Empapado en agua. La madera está sumamente mojada, húmeda, sumamente húmeda. El dardo pegó, pero el escudo que está, o la madera que está mojada, no va a prender. Hasta para poder usar el escudo, hay que asegurarnos que esté empapado de Dios, de su amor, para que cuando te llegue, porque te va a llegar el dardo y te va a pegar en el escudo y se va a quedar insertado ahí, la llama no encienda el escudo, sino que la llama sea apagada por el escudo de la fe. Es decir, que si pega algo, yo no me resiento, aun cuando lo que me haya dicho sea para resentir a cualquiera. Porque otros dirán, el entorno dirán, los que no tienen el escudo dirán, uy hermano, yo de usted me hubiera traído de la iglesia. Así dicen los hermanos. Los hermanos, que supuestamente ellos también tienen escudo, pero parece que tienen es un puñal porque te matan. Yo no hago, hermano, que te cuchilles. Sí, ay, hermano. No me hable mucho. Mi amado, esto es espectacular. Verso 17. Esto me encantó. Mi amado, hay algo especial con el yelmo. Dice el versículo 17: tomad el yelmo de la salvación, y luego dirá, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, me quiero concentrar en el yelmo. Apunte, le ruego que lo apunte. ¿Lo tienen? ¿Ya está listo para apuntar? Listo. Yelmo, 2 puntos. La armadura
que protege el rostro, la nuca y la cabeza. ¿Ya? ¿Lo apuntó? Listo. Ahí hagan el punto final. El yelmo no necesariamente es solo un casco. El yelmo romano, mi amado, tenía un volado en la parte de atrás. El yelmo romano, más allá de ser casco en cabeza, tenía bisagras para poder también amarrar en la parte externa de la cara, para proteger, mi amado hermano, prácticamente mejillas, mentón o boca. El casco prácticamente garantizaba que solo quede expuesto los ojos para poder ver. El yelmo cubría todo. Claro, la ornamenta que está en pantalla es una ornamenta medieval. Mejoraron el yelmo. Pero en los tiempos de Pablo, usted vio el video, ¿verdad? A quien se lo vestía amarró en la parte del mentón, ¿sí? Las partes móviles de las aletas del casco. Cosa que si caía de pronto, si digamos así, un movimiento de espada por la cabeza, el yelmo ayudaba, mi amado, a que no se le incruste en alguna parte de la cara. Si una flecha desde arriba era lanzada, el volado en la parte llamado de atrás del casco cubría la nuca. Mi amado hermano, el yelmo prácticamente protegería casi toda la región de la cabeza, con todo lo que esto implica, casi toda. Y la Biblia dice que debemos, mi amado, de tomar también el yelmo de la sal. ¿Pero por qué de la salvación? Es que, amado hermano, aquí yo quiero de pronto dar algo especial dentro de esta parte de la ornamenta, de la vestimenta del cristiano. Amado, el yelmo tiene como razón de ser un punto efectivo: guardar toda tu cabeza. Guardar toda tu cabeza. Amado, si tú no sales con el casco o el yelmo, amado, tú puedes ir, ojo, tú puedes salir un día seguro de lo que eres y ese mismo día regresar, mi amado hermano, siendo otro hombre, porque alguien allá afuera te hizo cambiar tu manera de pensar. Hay gente que sale en un buen día creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y ese mismo día al regresar, porque se topó con alguien en el mercado, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué le pasó? No, es que algo tremendo. Hay muchos que salen, mi amado, con una ideología y regresan con otra. Por eso es que la Biblia dice: nadie, mi amado, te perturbe en tu manera de creer, en tu manera de ver la vida. Hay un texto bíblico que me pareció muy atinado respecto de esto. Ven conmigo, por favor, a la Escritura. En Efesios capítulo 4, estamos pegaditos ahí. Voy a leer, por favor, Efesios capítulo 4, 22 al 23. Mira lo que dice el Señor. Verso 22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí me concentro, verso 23. ¿Lo tienen? Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra, acá arriba, de vuestra mente. Pablo decía: no dejéis mover, ¿sí?, con facilidad respecto de la doctrina, que no te guardan con facilidad. Jesús dijo en los evangelios: que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Mi amado hermano, lo que pueda pasar aquí puede desbaratar todas tus otras estrategias de protección. Por eso el Señor te dice: no dejes que el espíritu de tu mente alguien lo trastorne. Recuérdate, pero para bien, obviamente.
Mi amado hermano, ¿cómo estás respecto de tu forma de pensar? ¿Qué piensas tú? Tú de tu Dios y de tu vida cristiana que le has entregado al Señor. ¿Tienes dudas? ¿Sabe por qué mucho pueblo duda? Porque le falta conocimiento de Dios. Le da más atención a lo que dice el mundo que a lo que dice la Biblia. Si el mundo entra en una corriente de que debes de concentrarte en el materialismo, amado, hay cristianos que están, como te digo, a flor de piel con el materialismo en su vida, pero de lo espiritual poco o nada escucharás de ellos. Todo tiene lógica, todo tiene base o sostén, digamos, de conocimiento humano, filosófico, pero cuando tú quieres entablar con ellos algo de Dios, están focos, son un hueco, un mate vacío, un coco. Mira, esto está duro. Escucha, casi no, ¿verdad? ¿Por qué, mi amado? Porque no han permitido que ese yelmo contenga todo ataque del enemigo. No salen sin el yelmo. Están más preocupados de llevar una mascarilla que de llevar dentro de su corazón a Cristo glorificado con todo lo que esto implica. Tomar pues el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, porque a veces afuera la única forma de tener paz es haciendo la guerra. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás tú con la palabra? ¿Cómo estás tú con la doctrina? ¿Qué tienes que decir de la palabra? No te digo, no quiero ser curuchupa. No quiero ser, mi amado hermano, sí, de apariencia, pero si bien es cierto, para muchos se les dificulta aprenderse de memoria, sí, un capítulo, un versículo. Hermano, eso no implica de que no estés lleno de la palabra de Dios. Jesús nunca dijo, mira, dice el profeta Isaías en el capítulo 5, verso. No. Pero sí decía, el profeta Isaías dijo tal cosa. Un buen cristiano puede ser que tenga mala memoria para recordar en qué capítulo, pero por lo menos dirá, oye, en Génesis, con Noé, Dios dijo tal cosa. Eso sí dirá. Jonás dijo tal cosa. Jesús en las bienaventuranzas dijo, bienaventurado, eso sí lo dijo. Recordará. El mismo Espíritu Santo le recordará las cosas. ¿Qué tan lleno de la palabra estás? Hay mucha gente que memoriza la plantilla de Barcelona. ¿Entiende esto, hermano? Hay mucha gente que todavía, aun cuando ya tiene años de haber dejado el mundo, por decirlo de alguna forma, todavía se recuerda todas las canciones que cantaban. Se saben todas las letras. Así como el himno nacional. Usted no recuerda, ¿verdad? No recuerda el himno nacional. Qué mal, que aprendió mal o le enseñaron mal. Y que no pueda recordar una que otra cita bíblica. Yo creo que la mente, al igual que cualquier otro órgano, si se lo ejercita, crea músculo, crea memoria muscular. Amado, ¿lees la Biblia? ¿Lees la palabra? Y cuando la lees por leer. Mira que si el niño coge las tablas y las lee por leer, cierra las tablas y no sabe ni la tabla del 2, ni la del 1. Pero si se concentra en ella, medita en ella, analiza lo que lee, algo de eso que lee se queda. La Biblia dice que si alguno está falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pregúnteme dónde está el texto, no sé, pero aquí está.
Es que, amado hermano, la palabra es la que tú tienes que atesorarla. Y esa misma palabra la vas a sacar en el momento en que tú te estés pasando por la dificultad. ¿Sí me hago entender en esta parte? Cuando viene el peligro, tú dices, Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, sí, Señor, hoy día voy a doblar rodillas, viene el mal, sí, ayúdame. Y cita la palabra. Tomad pues, dice el Señor, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí llegamos en un momento actual. Amado hermano, concluyendo, el sacerdote tenía que vestir para ejercer su sacerdocio. El cristiano de hoy tiene que vestirse de Cristo para ejercer también su sacerdocio. Si tú no te pones toda la vestimenta, mi amado, no serás un buen ministro de Cristo. Tú dirás, hermano, pero es difícil eso. Mira, difícil se hace para los que no se dejan ministrar por el Señor. Difícil es ser papá. Difícil es ser esposo. Eso es difícil. Pero ser un hijo de Dios, mi amado, no es difícil. Ya que la Biblia ha prometido, el Señor ha prometido, que por muy torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Solo dispón tu corazón. Dile, Señor, yo soy el último de los soldados, pero Señor, yo sé que tú hasta lo último lo puedes poner primero. Enséñame. Ponte a orar, hermano. Dile, Señor, la verdad que yo de fe casi no tengo, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de tu palabra. Así que hoy me voy a concentrar en esto. ¿Para qué? Para que la fe, para que mi escudo cada vez se haga más grueso y esté más empapado del Espíritu Santo, para poder apagar todo los dardos de Satanás. Amén. Sí se puede, hermano. Sí se puede. ¿Cuánto es voluntad? Hermanos, hasta aquí llegamos con la vestimenta del sacerdocio.